Hey, Dios te bendiga. En esta oportunidad vamos a tener un tema muy interesante. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas o de nosotros, verdad? Que es lo mismo. El Señor quiere de nosotros que nosotros practiquemos la palabra del Señor, o sea, la palabra de Él, ¿verdad? Que está en la Biblia. Vamos a ver Santiago, ¿ok? La epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bueno, ¿qué quiere el Señor Jesús de nosotros? Que practiquemos la palabra de Dios. Y tenemos que, en primer lugar, que la palabra de Dios tiene obligaciones. En los versículos 18 al 21, que ya hemos leído, podemos encontrar 4 características. ¿Se acuerdan que lo leímos, no? Bueno. La primera característica es que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que ser pronto para oír. ¿Pero qué tiene que escuchar? ¿Qué tiene que oír? Tiene que oír la palabra de Dios. Porque se supone que tenemos una comunión, si tenemos una comunión diaria con el Señor todos los días, entonces vamos a tener que oír lo que Él nos dice en su palabra. Lo segundo es que Él debe ser tardo para hablar. ¿Pero qué cosa va a hablar? No solamente lo que dice la palabra de Dios, sino que lo que hablamos continuamente, cotidianamente, pero en una forma sana, en una forma sincera, de lo que podemos conversar con todos nuestros semejantes o en el lugar donde estemos. Otra característica es que debe ser tardo para airarse, o sea, no se puede enojar, ¿no? A cada momento. A veces tenemos amigos, ¿no? que le decíamos, teníamos un amigo que le decíamos fosforito, ¿no? Porque por cualquier cosa se enojaba. A veces, si no tenemos, vamos a decir, control por nuestro carácter, entonces nos vamos a enojar por cualquier cosa. Entonces la palabra de Dios nos enseña que debemos ser tardos para airarse. Cuando tenemos estas características que ya hemos hablado, también vamos a aprender a desechar toda inmundicia y malicia. Y cuando acá la palabra dice que tienes que desechar toda inmundicia, significa que no vas a barrer tu casa solamente para sacar la basura, ¿no? Sino vas a tener que desechar las cosas que no te sirven en tu carácter, quizás malos hábitos, quizás malas cosas, y no ser tan malicioso de pensar que todo está mal, o que todos te quieren hacer daño, o qué sé yo. Simplemente desechar lo que nos sirve en nosotros, que no nos ayuda para poder edificarnos, para poder relacionarnos con los demás. ¿Ok? Lo segundo, la palabra de Dios entonces, lo que Él quiere de nosotros que entendamos que la palabra de Dios es el espejo de la vida. Aquí hay 2 personajes. Aquí está el personaje de los oidores de la palabra. Dice que los oidores de la palabra, ¿no? Vamos a decir, son como aquel que se mira en el espejo, ¿no? Luego se olvida, se va y luego se olvida, ¿verdad? Pero también están los otros personajes que son los que practican la palabra, ¿ok? Entonces la palabra no nos dice que solamente debemos ser oidores, que solamente escuchemos, sino más bien a mayor virtud hay en practicar lo que hemos oído, practicar lo que hemos leído también de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios es como un espejo. Nos van a conocer no tanto por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Y si nosotros no practicamos la palabra de Dios, solamente vamos a ser considerados oidores y simplemente no vamos a dar el testimonio que deberíamos dar. ¿Se dan cuenta? Entonces,
La palabra de Dios es el espejo de la vida. ¿Ok? Y lo tercero, lo final, es que la palabra de Dios, al ser practicado, tiene sus resultados. Y eso está en el versículo 25. Dice la palabra de Dios, ¿no?, que esta persona va a tener que perseverar, ¿no? Dice que el que lo hace, el que mira, pues, la perfecta ley, la palabra, ¿no es cierto? Dice que va a tener libertad, pero también dice que va a perseverar en ella. Entonces, un resultado va a ser que el creyente que es de verdad, que se va a portar, como dice la palabra, va a tener firmeza. ¿Por qué? Porque va a perseverar en la palabra y finalmente va a ser feliz porque él va a ser bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, va a ser bienaventurado en lo que hace. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo querremos vivir para Jesús entonces? Esa es la respuesta que debes darte tú.